21.280. Recordad bien este número. No es ninguna cifra relacionada con la Lotería Nacional, ni nada tiene que ver con el gordo de Navidad, ni con el sorteo del niño. Perdón, rectifico. 21.281. Porque el viernes 27 de junio de 2025 se sumó una víctima más de violencia de género a esta lista, desde que en 2003 comenzaron a conocerse estos datos. Una mujer de 62 años. La primera muerte de violencia machista en lo que va de año 2025 en la provincia de Almería y la número 41 en la región, si los datos no me fallan, desde que hay registro. La mujer no estaba en el sistema de protección Biogen ni en ningún momento había presentado denuncias por malos tratos, por lo que el caso no estaba en activo ni había vigilancia alguna. Ha muerto acuchillada por un cobarde de 60 años que poco después ha intentado suicidarse, pero la jugada le ha salido mal. Y a pesar de que ha intentado tirarse por un barranco, ha sido detenido por la Policía Nacional. Esta muerte le va a salir muy cara al machito de turno. Siento no poder decir el nombre de la mujer asesinada, pero no lo he visto en los medios. Algo que sí han hecho con el hombre, publicando sus iniciales. Pero no las voy a decir. No se merece más protagonismo del que ya ha tenido. Más bien lo que debería suceder es que este sujeto tendría que quedar en el olvido para siempre, encerrado en la cárcel de por vida sin que nadie más lo recuerde. En cambio, la mujer debe ser recordada y con honores por haber soportado y haber vivido con un maltratador y un asesino. A fecha de marzo de 2025 en la provincia almeriense, del total de 21.280 casos de violencia de género, hasta hoy que se suma uno más, 3.023 permanecían activos, 172 supervisados y 18.085 inactivos en el sistema Biogen. Hay que tener en cuenta que de este total 21 mujeres se encontraban en un nivel de riesgo alto y tan solo una en un nivel extremo. Entre las mujeres almerienses hay que destacar las que se encuentran entre los 31 y los 45 años, con 4.537 casos registrados. De estos, 749 están activos y 6 son de alto riesgo. Entre las mujeres de entre 46 y 64 años existen 4.311 casos registrados en el sistema Biogen. 405 están activos y uno es de alto riesgo. A lo mejor tú conoces a alguien, una amiga, una prima, tu hermana, tu madre, tu vecina. Sabes que está viviendo una situación de violencia, que su pareja la maltrata, que la controla, la humilla o directamente la agrede. Y tú lo ves o lo escuchas, lo sabes, pero ella no quiere denunciar, no puede, no se atreve. ¿Qué haces entonces? Te lo digo claro, no te quedes quieto, no te quedes quieta. No necesitas su permiso para pedir ayuda. Llama al 016. Te atienden aunque no seas tú la víctima. Te explican qué hacer, cómo actuar y a quién acudir. Y si un día hay peligro de verdad, escuchas gritos, golpes o cualquier ruido que parezca una situación de violencia extrema vital, no esperes. Llama a emergencias, al 112, que vayan, que intervengan, que alguien llegue a ese lugar antes de que sea tarde. No hace falta que la convenzas, no hace falta que la salves tú, únicamente que no la dejes sola. Solo que estés ahí con ella. Si puedes, guarda pruebas. Un mensaje, una conversación, una foto, una fecha. Puede que hoy ella no denuncie, pero puede que un día sí lo haga. Y ese día, todo eso que hiciste tú va a marcar la diferencia entre poder verla al día siguiente o no verla más. Y tú, que eres la víctima y que me estás viendo, escuchando, no te lo pienses más. Denuncia lo antes posible. Denuncia. Tu vida depende de que llames o te presentes en una comisaría a relatar los hechos. Desde luego que el maltratador lo va a negar todo, pero la policía sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Pero te repito, y te lo repetiré todas las veces que haga falta. A la mínima que te maltrate, sea de manera física o incluso verbal, denuncia. Y ahora, noticias. Ya está aquí el verano y muchos de vosotros ya estáis buscando alojamiento por internet para pasar unos días fuera. Un tiempo de tranquilidad y descanso que se puede convertir en un infierno si detrás de esas ofertas de alquiler irresistibles se encuentra una estafa en toda regla. Por eso, antes de lanzarte a buscar ese apartamento ideal, apunta estos consejos que te ofrece la Policía Nacional y evita que el plan perfecto del verano termine con una visita a la comisaría y el fin de tus vacaciones. A la hora de alquilar una vivienda para estos días, lo primero que tienes que hacer es desconfiar de los chollos. Si el precio está muy por debajo de lo habitual, mala señal, huele a estafa a distancia, así que ya puedes tachar esa oferta. Pide documentación al arrendador y asegúrate de que tienes derecho a alquilar esa vivienda. Evita pagar por adelantado sin garantías, usa plataformas verificadas o depósitos en cuentas bancarias a nombre del titular del inmueble. No te fíes si solo quieren comunicarse por mensaje. Habla siempre por teléfono o videollamada antes de realizar cualquier tipo de pago. Y algo muy importante, guarda todo. Conversaciones, capturas, recibos. Esto es realmente relevante por si tienes que denunciar. De esta manera tendrás todas las pruebas posibles para poder atrapar al estafador.
Y a los que quieren alquilar su vivienda para las vacaciones, haced caso de lo que os indica la policía para no terminar siendo estafados. Registra tu vivienda conforme a la normativa turística vigente. De esta manera lo tendrás todo legal y no te meterás en problemas por tu culpa. Solicita y guarda la documentación de los inquilinos, copia del DNI o pasaporte del alquilado y registro de la reserva. Supervisa la vivienda durante y después de la estancia. Si no puedes, encárgaselo a alguien de confianza. Instala medidas de seguridad básicas pero importantes, como cerraduras inteligentes, cámaras en zonas comunes, ojo, zonas comunes, que algunos son muy listillos, o sistemas de acceso digital, ya que pueden marcar la diferencia. Y si tienes confianza con los vecinos, si ven algo raro, que te lo comuniquen lo antes posible. Y también importante, comprueba que tus fotos, las de tu vivienda, no estén en otros anuncios. Usa la búsqueda inversa de Google, así podrás saber si alguien más está usando las fotos de tu casa para usos fraudulentos. Y desde luego, comunícalo a la policía lo antes posible. ¿Alguna vez has reservado alojamiento por internet y te has encontrado con que no era lo que esperabas? ¿Pudiste solucionarlo o te timaron de verdad? Cuéntalo en el canal, seguro que ayudarás a más de uno a que no termine estafado. El asunto de la corrupción y la investigación de casos delictivos de este tipo están cada vez más a la orden del día. Esta vez es el Ayuntamiento de Garrucha el que se encuentra en el punto de mira del Tribunal de Cuentas. El consistorio ha comunicado a sus ciudadanos que el Tribunal de Cuentas ha anunciado la apertura de una investigación sobre más de 2,5 millones de euros en facturas tramitadas entre 2022 y 2023 sin contrato ni crédito presupuestario correspondientes al anterior equipo de gobierno. La administración local comenta que estas facturas carecen de los requisitos legales exigidos para su tramitación en una administración pública, ya que no cuentan con expediente de contratación, informe de intervención y consignación presupuestaria, por lo que presuntamente vulneran los procedimientos legales establecidos en la normativa de contratación del sector público. El objetivo de esta investigación es determinar la legalidad de estos gastos y depurar las posibles responsabilidades administrativas, contables o penales. Al término de la indagación se emitirá un informe que, en caso de detectar indicios de delito o irregularidades contables, será trasladado directamente al Tribunal de Cuentas para que actúe conforme a sus competencias. El comunicado redactado por el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Garrucha, formado por Partido Popular y Garrucha con la Gente, destaca que ambos partidos muestran su compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de los intereses públicos, confiando en que estos órganos fiscalizadores actúen con la máxima objetividad y rigor para depurar responsabilidades si las hubiera. ¿Crees que en esta investigación se encontrarán casos irregulares de financiación ilegal por parte del Partido Socialista de Garrucha, anterior gobierno de la localidad? Si se encontraran hechos delictivos, ¿qué se debería hacer con los responsables? ¿Crees que este asunto mancharía el nombre y la reputación tanto del Ayuntamiento como de Garrucha? Exprésate con total libertad, siempre con respeto, en el canal. Para que un buen negocio funcione, lo que hace falta es conseguir equipos formados, motivados y cohesionados para ofrecer una atención de calidad, ética y centrada en las personas, en los futuros usuarios. Esto lo tiene muy claro la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, que está desarrollando un plan de formación dirigido a personal de atención directa, mandos intermedios y personas desempleadas con discapacidad. En total, 45 profesionales de atención directa ya participan en esta actividad. El objetivo de esta iniciativa es dotar al personal de las herramientas necesarias para ofrecer una atención centrada exclusivamente en la persona, porque más humanidad significa mejor atención. A su vez, 12 mandos intermedios de la Federación también se están formando para ejercer un liderazgo eficaz, innovación en el cargo, mayor participación, corresponsabilidad, toma de decisiones compartidas y mejores herramientas en la resolución de conflictos y gestión emocional. Además, FAAM tiene en marcha un certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Un curso de 450 horas acreditado por la Junta de Andalucía que se imparte en las propias instalaciones de la Federación. En él participan 9 personas con discapacidad que están recibiendo formación teórica y práctica orientada directamente a su incorporación al mercado laboral. FAAM concluye que con este proyecto se refuerzan no solo sus servicios, sino también su papel como entidad referente en el ámbito de la discapacidad y la economía social en Almería. ¿Crees que se está haciendo lo suficiente para integrar a las personas con discapacidad en el mundo laboral? ¿Piensas que aún falta más concienciación social para lograr una inclusión real y plena en la sociedad? Leemos tu opinión en comentarios. La población de la provincia de Almería aumenta cada año y más aún cuando es temporada de verano. Pero lo que no aumenta son los profesionales sanitarios en hospitales y centros de salud para atender la demanda sanitaria que se pueda producir en vacaciones. Alarmante situación de déficit estructural de profesionales de enfermería en la provincia. Así lo ha denunciado el Colegio Oficial de Enfermería de Almería tras los datos publicados en el informe de ratios 2024 del Consejo General de Enfermería.
Almería solo cuenta con 4,77 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Según el Colegio Oficial, la provincia tiene los peores datos del país, muy por debajo de la media nacional, 6,36, y gran distancia de la media europea, 8,19. Muy por debajo de otras provincias andaluzas como Córdoba y Jaén, con 6,20 enfermeras por cada 1.000 habitantes, o Sevilla, con 5,37. La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería, María del Mar García, denuncia que esta es una situación insostenible y que pone en riesgo la seguridad de nuestros pacientes. Comenta que en época estival, con contratos de días o semanas, se juega con la salud de las personas y se infravalora la importancia de la experiencia profesional. Esta precariedad no es sostenible ni para el sistema ni para los profesionales. García exige una respuesta clara y contundente por parte del Servicio Andaluz de Salud y de las autoridades sanitarias competentes. Concluye que sin suficientes enfermeras no hay salud pública que aguante. ¿Crees que como cara a verano la falta de enfermeras, enfermeros y médicos afectará a tu municipio a la hora de ser atendido en tu centro de salud? ¿Piensas que algún centro de salud de la provincia, por falta de medios, tendrá que responsabilizarse de 1 o 2 municipios más, además del suyo, como ya ha ocurrido más de una vez? Deja tu denuncia en el canal. Parece que huele a verano, o mejor aún, a lo que huele es a las cocinas de los chiringuitos y terrazas almerienses que han sido seleccionados con el distintivo Solete de la guía Repsol para este verano 2025. Atento al menú, ponte la servilleta y prepárate a saborear lo mejor de Almería. Eso sí, según la guía Repsol. Nada menos que 6 nuevos soletes se unen a los que se incluyen ya en la guía Repsol. 6 establecimientos donde vas a poder saborear productos de calidad de Almería en platos únicos que harán que repitas tantas veces como quieras. Eso sí, paga la cuenta antes de irte, que nos conocemos. Comenzamos en la capital con 3 lugares que te harán sentir lo mejor de Sabores Almería en tu paladar. En primer lugar, visitamos el kiosco 18 de Julio, uno de los clásicos de la capital. Situado en la Plaza de la Concordia, vas a relamerte como un gato con el pincho moruno más auténtico de la zona, el queso a la plancha que te lo comerás con la vista o el cazón en adobo que te llevará hasta la misma costa de Almería aunque no la tengas cerca. Tapas del mar, de la tierra, tapas frías o raciones para todos los gustos. No hay que caminar mucho para dirigirnos a Ático by Grupo Olivencia, en la calle Tenor y Ribarne 2, pero sí que hay que subir a lo más alto del edificio HO Puerta Purchena. Una relación calidad-precio muy buena. Vas a volverte loco con su piscina infinita y su food truck. Sí, un food truck en lo más alto de la capital. Además de comer platos exquisitos y beber unos buenos cócteles, vas a disfrutar de unas vistas impresionantes de la ciudad y, por supuesto, de la Alcazaba. Solo hará falta saltar de edificio en edificio para llegar a lo más alto del Hotel Catedral y aterrizar en la terraza urbana La Azotea, en la esquina de la Plaza de la Catedral con la calle Eduardo Pérez. Sin duda la marca Sabores Almería también la vas a encontrar aquí con una carta con deliciosos platos fríos y calientes con sus grandes estrellas gastronómicas como son el trigo, los gurullos o la cuajarera. También podrás degustar una amplia selección de cócteles y combinados frente a la gran Catedral Fortaleza de Almería. Vamos, que no te vas a querer marchar de ahí. Pero hay que irse. Para eso cogeremos el coche y nos iremos al municipio de Níjar, a una taberna ubicada en la calle Bretones 2, en la barriada de Las Hortichuelas. Lo particular de este establecimiento es todo lo contrario a lo que querrías que hubiera en un bar. No tiene cocina. Lo único que tiene es una sandwichera para preparar un delicioso bikini mallorquín. Aquí vas a disfrutar de las gambas rojas de Garrucha, ingrediente estrella de la ensalada de patata, una tabla de quesos, los mejillones de temporada que preparan en un escabeche casero, las anchoas de la machina o las láminas de bonito. Increíble. No nos alejamos mucho, aunque hay que ir en coche, para acercarnos a un gallinero en la calle Santa Bárbara 58 en Rodalquilar. Bueno, no es un gallinero cualquiera, es el gallinero de Pedro. Como dicen ellos, una experiencia gastronómica única, con su cocina callejera y sabrosa de pico fino. Aquí podrás saborear tacos, arroces, pollo estilo Carach, hot dogs y muchos más platos. También hay opciones veganas y atención, gente con mascotas, es un establecimiento dog friendly, así que tu mascota siempre será bien recibida. Y por último nos vamos al interior de Almería, a la Sierra de los Filabres. Bastante más lejos de donde hemos estado ahora, pero a un lugar donde los motoristas y los amantes del turismo rural saben muy bien lo que es comer y sobre todo comer bien. En el restaurante y hotel Las Fuentes en la carretera de Flefique número 1, en Bacares. Prepara tenedor y cuchillo porque la cocina tradicional almeriense te espera en cada plato que pidas. Carnes a la brasa y sobre todo el jamón de Serón, además de otros platos de la cocina mediterránea y andaluza que te van a transportar a lo más profundo y sabroso de la provincia de Almería. ¿Qué te parece la propuesta gastronómica y culinaria para este verano? ¿Vas a ir a alguno de estos establecimientos? ¿Conoces alguno más que incluirías en esta lista? Te leo en comentarios. Llegamos al final de la edición de esta semana. Si ha faltado algo de interés, coméntalo. Dale like si te gusta lo que hago, suscríbete si no lo has hecho ya y comparte el vídeo. Así apoyas al canal, le das más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas.
Si quieres proponer temas que interesen o denunciar algo que perjudique a la vida diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hazlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan la denuncia, se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.